lo que estoy haciendo es aumentando la cantidad de energía de ese sistema. Ahora, lo que no vimos es cómo se da cómo le pasa la llama al tachito de agua cuando quiero calentar la pava para hacer mate, cómo le pasa ese calor. Bueno, en principio tenemos identificadas tres formas básicas que son por las cuales se pasa el calor de una fuente a otra. De una fuente al que recibe, ¿no? Esas tres formas son conducción, conducción, y conducción implica un contacto. Cuando yo digo que hay transferencia, esto es transferencia de calor, transferencia de calor. Uno. Digo, cuando yo digo que hay transferencia de calor por contacto, lo que necesito es justamente tener los dos cuerpos, el que entrega y el que recibe calor, tocándose, y entonces la velocidad, se define una velocidad de transferencia de calor, y esa velocidad está dada por, ¿qué les parece? Por ejemplo, tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Supongamos que el calor va del cuerpo de abajo al cuerpo de arriba. Entonces hay dos cosas importantes. Una es la superficie de contacto, la que permite la transferencia de calor de un cuerpo al otro. La superficie de contacto, yo veo ahí un costadito por la profundidad que tenga ese cuerpo, ¿no? Si lo tuviese en perspectiva, todo lo de acá abajo, ¿no es cierto? Toda la zona de contacto entre ambos cuerpos. Entonces, a mayor área, a mayor superficie de contacto, más fácil es la transferencia de calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. O sea, tengo una mayor velocidad. Y después de ese coeficiente térmico que define cada uno de los cuerpos. No es lo mismo. Eh, si yo estoy quemando, por ejemplo, un palo de escoba, lo pongo al fuego y en la punta se está quemando y yo en la otra punta no siento calor. Ahora, si yo caliento una varilla de hierro al fuego, en algún momento ese calor yo lo percibo en mi mano. ¿Por qué? Porque el fuego, el calor ese se transmite por la varilla de hierro. ¿Por qué se nota en el hierro y no se nota en la madera? Porque el hierro conduce mejor el calor que la madera. ¿Está bien? Eso es un coeficiente que depende del material. Hay materiales que permiten esa transferencia más fácilmente y otros que no. Y acá tenemos que definir eh, como un gradiente, creo que le dábamos la letra H, que es la cantidad de calor en el tiempo que se da ese calor. A mayor gradiente, mayor H, es como la velocidad de transferencia del calor desde la fuente caliente hacia la fuente que está más, hacia el cuerpo que está más frío. Tengo que abrir la gata. Ahí va. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. La formulita de memoria no me la acuerdo, pará. H y es la conductividad por el área, por el gradiente de temperatura. ¿No? Y conductividad le damos letra. A ver qué dice la guía, ya te digo. Coeficiente de conductividad térmica K, dice la tablita de la guía en la unidad 11, ¿no? K. Por el área con A o con S de superficie. Ah, como quieras. No, como está en la guía. Ah, Por no, el, está en la ah, guía. ok. No, Por no, el área. mi cabeza, no sé por qué tengo estas cosas en la cabeza. Y es inversamente la longitud, ¿no? O sea, si yo tengo que pasar este ancho o alto o longitud, digo, cuanto más largo es,
capaz que si hago otro dibujo se ve más fácil. Se hace el dibujito de las dos fuentes y el canito en el medio. Eso está bueno. Las dos fuentes. Este encuadrado a T1, uno a T2, unido por la barrita por la que se conduce el calor. Ah, eso. Así. ¿Así? No, uno más. Un cuadrado a T1 en una punta. Un cuadrado a T2 en la otra y cómo se conduce por el caño del medio. ¿Sí? Estaba diciendo cuanto más grande sea el área del caño del medio, más... Eso por la conducción en el medio, ¿no? Estas dos cosas están fijas, tiene temperatura fija. Ah, ya entendí. Entonces, vos decís, cuanto mayor es el área, acá, lo tenemos en el numerador, en la ecuación, cuanto a mayor área, se facilita la transferencia de calor. Ahora, por el contrario, si esta longitud va creciendo, eso es en detrimento de la velocidad. Entonces esa longitud iría en el denominador de la ecuación. Digo, ¿por qué largo tiene que transferirse ese calor? ¿Está bien? Eso lo relacionamos con la varilla. Si yo agarro un pedacito de hierro chiquitito y lo pongo al fuego, enseguida me quemo. Si la varilla es larga, de repente voy a tener que necesitar más tiempo para empezar a quemarme en otra punta, porque es más larga hasta que llegue el calor, necesito más tiempo. Ahí Si el es, fuego sería T1 y Alejandro sería el que está a una T2, ¿no? Y la varilla por donde, o el palo es por donde se conduce el calor. esto es más rojo, esto está a una temperatura T1 y esto está a una temperatura T2 azul, pongamos, ¿no? Hoy estoy artístico. Qué lindo. Entonces, tenemos el K, que es el coeficiente que depende del material. El K depende de cada material. Acá sí puedo hacer distintas pruebas. Pongo cobre, pongo bronce, pongo hierro, pongo madera, pongo lo que quiero. Y va cambiando ese índice según el material que le ponga. Bueno, lo del área y la longitud ya quedó claro. Y había algo más. Ah, la diferencia de temperatura. Esa temperatura. A mayor diferencia de temperatura, mayor facilidad para que se transfiera ese calor. Cuando la temperatura de T1 es igual a T2, no hay más transferencia de calor. Está en equilibrio térmico, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Bueno, pero por conducción entonces necesito sí o sí que haya un contacto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, tenemos un cuerpo que hace de canal para facilitar esa conducción. Ese delta T sobre L es lo que nombró Ale ahí de pasada, es el gradiente de temperatura, ¿no? Si quieren, si uno lo piensa muy chiquitito, sería cómo cambia la temperatura a medida que uno avanza. Y bueno, formalmente va un signo menos, ¿no? Porque va para el más caliente al más frío, ¿no? Si hago T2 menos T1 me va a dar negativo, eso es lo Ah, que digo. sí. Mm, exacto. Eso lo podemos graficar, si quieren, ¿no? Voy de T2, que está más caliente, a un T1. La conducción es menos el gradiente porque va del más caliente al más frío. Después, entender por qué se da esa conducción, no lo vamos a evaluar. Nosotros vamos a tomar esta ecuación, resolver ejercicio y entender cómo es conceptualmente la transferencia esta de calor, no mucho más. En general son los electrones también los que llevan el calor,
Por eso es muy común que los que son buenos conductores eléctricos son buenos conductores térmicos, ¿no? Es que de alguna forma tiene que ver con eso de que se desprende ese de última órbita, qué sé yo, igual que la electricidad, ¿no? Bueno, Entonces facilita la transferencia, como se lean, a causa de los electrones que viajan, se mueven. Bueno, son mejores conductores los que tienen un electroncito medio suelto ahí en la última órbita. Bien, conducción, entonces, por contacto directo. La segunda forma, iba a ser una llave yo, pero no fui ordenado. Vamos a hacerlo de ahora. Conducción, la primera, la más elemental, por contacto. La otra es por convección. Esta es una B corta. Ahí está. Transferencia de Q, de calor. Y por convección, lo que necesito para que se haga el pasaje de calor es tener un fluido. Esto lo vemos a diario, por ejemplo, cuando calentamos la pava, o cuando prendo la estufa, o cuando se enciende el aire acondicionado. Entonces, hay una fuente de calor, está a una temperatura T1, y hay, qué sé yo, distintos cuerpos en la sala a una temperatura, pongamos T2. En el medio no hay un objeto visible así como estábamos viendo ahora como un cuerpo. Lo que hay es un gas, por ejemplo, el aire que tenemos acá circundándonos. Entonces, si la temperatura T1 es más grande que T2, ¿qué va a pasar? Se calienta el aire que esté por acá, empieza a tomar temperatura. Ahí sí, por distintos métodos. Puede ser que esté tocando directamente esa fuente. ¿Y qué pasa con esto que se va calentando? Pierde densidad y entonces se va para arriba. Yo tendría que haber dibujado esto por ahí más arriba. Este es el T2. Ese cuerpo, ese aire que se calienta, se hace menos denso. Como se hace menos denso, se va para arriba, ¿sí? Y va tocando todo lo que tiene a su paso. A medida que va tocando lo que tiene a su paso, eso que va tocando se va calentando, va adquiriendo temperatura. ¿Esa temperatura de dónde sale? Bueno, usa el aire, en este caso del ejemplo, usa el aire como vehículo para ser conducido y entonces el calor que se emana desde T1 lo absorbe el aire y en su viaje, y hace un viaje así como de rulito, en su viaje va calentando todo lo que encuentra. Llegó arriba, el aire de abajo se calienta y empuja al que está arriba, el de arriba se enfría y cae, y así se hace esta, esta, esta vueltita que debe tener un nombre y no lo conozco. Por eso se dice que conviene, por ejemplo, cuando uno calienta por medio de una estufa, la estufa ponerla abajo, bien abajo, y en cambio cuando uno quiere usar el aire acondicionado para refrigerar, conviene ponerlo bien arriba. Eso justamente para usar el peso específico del aire, ¿no? En realidad la densidad que va cambiando en función de su temperatura. Entonces, si se hace menos denso, facilita que eso suba el ascenso, y al revés, si se enfría, facilita que eso caiga. Entonces, de esa forma cubrir toda la sala que estamos calentando o refrigerando. ¿Sí? Lo mismo que la llama. La llama, yo hago fuego. Voy a hacer un pollo a la parrilla. Supongamos que esta es la llama. Y acá tiro el pollo. De la llama hacia el pollo va a través del aire. Otro método de conducción de calor a través de la convección. Y todo lo que tenga un fluido en el medio es debido a la convección.
acá es muy difícil establecer un parámetro, una forma matemática de escribir y de explicar esta transferencia de calor. ¿Por qué? Porque depende de la densidad. Yo les puedo definir el aire a 20 grados centígrados, bajo presión atmosférica, pim, pum, tiene densidad, no sé, 1,2 creo que era. Ahora, si vos lo vas a empezar a calentar y esa densidad varía y no es por ahí una variación lineal, entonces, ¿qué establecemos como densidad del aire a 40 grados y a una presión diferente? No tiene sentido. Y después, ¿cómo medirla también? Las superficies de contacto son todas cosas medio irregulares, a menos que uno tenga todas tazas cuadradas en su casa. Esas superficies son difíciles de evaluar. Entonces, no hay una ecuación matemática, o si la hay es muy complicada, y nosotros en esta guía no la pusimos, para usar algún modelo matemático que represente la conducción de calor por la convección. Solo saber que existe y que se necesita un fluido en el medio que facilite que sea el vehículo entre la fuente de calor y los objetos que se están calentando. ¿Duda esto? Y el último de los métodos, el de radiación, que hasta ahora lo que vimos es, por conducción necesito un elemento, un cuerpo que haga la transferencia. Por convección necesito un fluido, un gas, por ejemplo. Resulta que el de la radiación es el único método que se puede dar aún en el vacío. Así es como nos calentamos nosotros desde el Sol, digamos entre el Sol y la Tierra, suponemos que no hay nada, no hay aire, ¿no es cierto? Hay un vacío. Entonces, por el método de radiación, es que llega el calor desde la fuente caliente, sería el Sol en este caso, hasta la Tierra. Y entonces la radiación se da aún en el vacío. Que en teoría, esa sería la forma de pérdida de esta condición que habíamos dicho el otro día, ¿se acuerdan? De adiabático. ¿Qué era adiabático? Que tenía aislación perfecta térmicamente, ¿no? Entonces, cuando uno compra un termo para poner un mate cocido, lo que quisiera es que sea diabático, que no se, yo pongo el té, o sea, a 50 grados y quiero que esté 50 grados hasta que yo me lo tome. Lo cierto es que sabemos que pasa un determinado tiempo y eso va a ser cada vez más tibio hasta que llegue a temperatura ambiente. Bueno, ¿por qué? Porque no es adiabático. Los termos viejos, estos de vidrio o los ahora de acero inoxidable, lo que quieren hacer es un vacío, es una botellita, que si vieron tiene un piquito por acá abajo, esta botellita. Pongamos una cosa así. Entonces acá va, pongamos que está caliente. Y en todo, esos son dos paredes de vidrio delgada, y acá adentro lo que hay es vacío. Acá no hay nada, en realidad. Por eso se usa este piquito para sacarle el posible aire que haya quedado, se hace el vacío de esa burbuja, de esa ampolla, y la única forma en la que esto podría intercambiar calor es a través de acá de lo que queda con la tapa, ¿sí? El sello con la tapa. Bueno, en teoría, esa botella así dispuesta, la única forma de perder calor, si acá consideramos que es perfecto el sello, es a través de la radiación entre la pared interna y la pared externa. Vieron que cuando compran un termo les dice mantiene los fríos, no sé, 2 días y el calor lo mantiene medio día. ¿Eso por qué es? Así, rápido. ¿Qué les parece? Bueno,
¿A qué temperatura uno pone algo frío? Algo frío está más o menos, no sé, 5 grados. Claro, poca temperatura. Y la temperatura ambiente normalmente es de 20, pongamos, normal. 20 grados, 30 grados. Si yo en cambio pongo algo caliente, lo voy a poner cerca del punto de ebullición. Si pongo agua para el mate, mate cocido, un té, lo pongo 80, 85, 90 grados. Entonces, de 5 grados a 15 o 20, tengo este salto térmico. A 80 o 90, pongamos 80, tengo este otro salto térmico. Entonces, lo frío está más cercano a la temperatura ambiente que lo caliente. Por eso, algo caliente se enfría más rápido que lo que se calienta algo que está frío, porque está más cercano esto a la temperatura ambiente que esto que está a 80. Entonces, es como que hubiese una mayor facilidad por el salto térmico, este delta T, entre lo caliente y el ambiente, que es el que va a terminar poniendo eso en condición de equilibrio. Acá hay una ecuación que es la que define la transferencia por radiación. Es una ecuación bastante rebuscada y tiene que ver con un coeficiente que se llama emisividad. Y emisividad es un numerito que define cuánto calor absorbe o refleja un cuerpo. Esto viene de la mano de usar remeras o ropa blanca en verano cuando hace mucho calor para que no quede calor en la ropa. No sé si alguna vez usaron cámaras termográficas y también tiene una de las variables para setear es la emisividad. Yo saco, ¿vieron las cámaras termográficas? ¿Las conocen? Son esas que usan en el aeropuerto, por ejemplo. Y se ven, bueno, ahora por ahí con esto de la pandemia y por todos lados. Se ven como más rojo, más naranja las cosas calientes y más azules las cosas más frías. Ahora, ¿hay algún algoritmo que usa la cámara que establece más o menos un patrón de temperatura? Pero si yo quisiera hacer manual, las primeras que se hacían, yo tenía que indicarle qué estaba queriendo capturar para que la cámara sepa el índice este de emisividad que tenía cada objeto. Entonces yo lo apunto, no sé, a un caño de escape de un motor, para saber la temperatura con la que salen los gases de ese motor y de última termino sabiendo algo dentro del motor. Y digo, y por ahí el gas y el caño de escape están a la misma temperatura. Ahora, como tienen distinto coeficiente de emisividad, según si yo le pongo uno o el otro, me marca otra temperatura. O lo vería más rojo o menos rojo en esa cámara termográfica. ¿Ese coeficiente iba en el numerador? No, todo No. arriba me parece. Ah, bueno. Tendría que buscar, pero creo que era epsilon por la constante de Boltzmann, la emisividad, digo, por la constante, por el área era, por Sí. ¿no? Espera que estoy tratando de buscarla. Pero... Acá hay una definición de cuerpo negro que dice que un cuerpo negro es aquel que todo lo que recibe por radiación se lo queda todo, no devuelve nada. Ese cuerpo se usa para definir, es una definición, ¿no? No es que exista un cuerpo negro. Acá no somos racistas, digo. Digo, es una definición que dice que un cuerpo negro es aquel que toda la emisividad, que toda la radiación que recibe, se la queda y no entrega nada. O sea que va ganando energía a costo y no entrega nada. Y entonces ese cuerpo así definido tiene un coeficiente de emisividad igual a 1. Todos los demás objetos, todos los demás cuerpos van a tener un índice de emisividad menor que 1, porque 1 es el máximo, el que absorbe todo y no entrega nada. Todos los demás sabemos que absorben y una parte la liberan. Entonces, por ahí algo me caliento si tengo un coeficiente menor que 1. Pero de eso que me caliento, algo también termino calentando lo que está alrededor mío.
Entonces el coeficiente E va entre 0 y 1. ¿Encontraste la ecuación esa? Sí, el épsilon, la emisividad, digamos. Ah, yo puse E, sí. Está bien, ¿eh? Sigma, la constante de Boltzmann, digamos. Sí. ¿El área? El área y la temperatura a la cuarta. Y acá es importante esta temperatura, La T adelante, ¿qué dice? la El T. constante de Boltzmann, ¿qué es eso? ¿Esta? Sí, Sí, la constante. ¿No es así? sí, sigma, está bien. En general usan un sigma, que parece eso, podría ser. Lo importante que esa temperatura acá sí tiene que estar expresada en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque la constante de Boltzmann, que ahora voy a tratar de esforzarme a ver si me sale mejor, que tiene un número que es eh, Ay, espera que la googleamos. sí, entre las unidades tiene el grado Kelvin. Entonces, para que esto funcione, acá sí o sí esa temperatura tiene que estar expresada en grados Kelvin. Que tiene un par de constantes. Sí. Hay que buscarla con cuidado porque tiene muchas constantes, Ah, Boltzmann. no, pero la tengo acá ¿La tenés ahí? en la calculadora. Hay una de las cosas que dice calculadora. Constante de Boltzmann. Constante. Tiki, tiki. Universales. No es universal. Acá está. 5,67 Por 10 a la menos 8. por 10 a la menos 8. Y la encontré yo también. Y las unidades son watt por metro a la menos 2. Y no sé si dice, sí, y grado Kelvin A la cuarta. a la cuarta. Entonces, para que esto funcione, esta temperatura tiene que estar en grado Kelvin para que se vaya con esto, ¿está bien? Si le ponemos en grado centígrado, no va a funcionar. Sí, en realidad, bueno, ahí lo que escribiste arriba, la fórmula del H, es tanto para lo que absorbe como para lo que emite, ¿no? Entonces, digo, uno absorbe de la temperatura, digo Vamos a yo, poner, por ejemplo, absorbo calor de mi entorno, ¿sí? Del aire que me rodea, que está a temperatura ambiente, y emito con la misma formulita, pero a mi temperatura, no sé si se entiende la diferencia. voy a hacer el Sol y la Tierra, mira. Entonces, esto manda el calor. Leandro dice, este H es el mismo que me libera el Sol que el que absorbe la Tierra. Absorbe la Tierra y absorbe todo lo que está por ahí dando vueltas. Pero supongamos que el Sol solamente me manda para mí. Esto está encerradito en un sistema que todo lo que saca el Sol lo absorbe la Tierra. No se va para otro lado. Estaríamos en un sistema cerradito y todo el Q que desprende el Sol lo absorbe la Tierra. Bueno, este H es el mismo para el Sol que lo pierde que para la Tierra que lo gana. ¿Está bien? Sí, y lo que hablaba ahora es que yo que estoy parado acá, que emito por radiación, porque estoy a una temperatura, siempre es respecto a la temperatura del ambiente que me rodea, ¿no?
En realidad lo que digo ahí es que el aire que me rodea yo le recibo radiación, porque cualquier cosa que esté a una temperatura irradia. Entonces yo absorbo el calor que me da el aire de alrededor, que está en este momento, qué sé yo, a 15 grados, y después yo emito con mi temperatura a 37. Entonces en realidad cuando uno usa la radiación total, la que emite menos la que absorbe, siempre va como T a la cuarta menos la temperatura ambiente a la cuarta. Por eso uno irradia más o menos dependiendo de la temperatura exterior también. Claro, O sea, por eso cuando- esto del termo, ¿no? Fíjense que depende de la temperatura a la que esté, a donde, si uno tiene algo caliente en el termo y ese termo lo mete adentro de un horno, no se va a enfriar lo de adentro. Si lo meto en la heladera, se va a enfriar más lento, ¿no? Pero la radiación que emita eso va a depender de que la temperatura de lo que haya en el termo y de la temperatura del aire que lo rodee. O sea, cuando calculen ese H, en realidad ya agréguenle el menos T ambiente a la cuarta, porque cuando quieran calcularlo van a necesitar las dos. ¿Se lo agrego acá en la ecuación? Claro, la T del objeto que estoy irradiando menos la del ambiente a la cuarta también. Y absorbe radiación del entorno y emite eso hace un cuerpo negro, ¿no? Absorbe calor y lo emite. No siempre en la misma longitud de onda, ¿no? En general en otra. Ah, claro, eso sí. Bueno, por eso no, No, no lo vemos, esta no guía vamos a ver. Esto, es por eso es, digo, así un sencillo. cuentito nomás. Claro, lo importante es saber esta ecuación para radiación, la que está ahí con T a la cuarta, que por convección no tenemos, no vamos a usar ninguna ecuación, y por conducción es esta ecuación. Acá hacemos 4 o 5 ejercicios para que veamos cómo se usa esto y no más. ¿Está bien? A ver, la guía. Y después les prometí consultas para hoy. Ah, Así bueno, que si bueno. hay dudas, después me pongo a hacer consultas. Ah, yo otra vez había pegado, ¿no? 7 de 7. No, era este. Acá está. Bueno, esto es la guía que arranca con coeficientes de conductividad. Es esto relacionado con qué facilidad tiene, lo que decíamos antes, que los que son buenos transmisores de la corriente son buenos transmisores del calor. Entonces, este es como el coeficiente de conductividad térmica para distintos materiales. Veo que el que más tiene es el cobre, lo sigue el aluminio, igual que si fuese un conductor eléctrico. Entonces vamos con el 11.1. Dice, una plancha rectangular de aluminio mide 50 por 60. Tiene un espesor de 2,54 centímetros. Una de sus caras laterales a una temperatura 120 y la otra a 114. Eso cuando dice en condiciones estacionarias es porque esas temperaturas están así. Siempre va a haber 120 de un lado y 114 del otro lado. Determinar la potencia calorífica que se transfiere. Es este H, ¿no? Entonces fíjense, tenemos una plancha que tiene un área.
Esto tiene 50 por 60. Eso es lo que decíamos que a mayor área, mayor facilidad para transferir. Y tiene un espesor de 1 pulgada, ¿no? 2,54. Una cara, cualquiera de las dos. Pongamos acá abajo a 120 y acá arriba a 114. Determinar ese h. Lo que hay que hacer es aplicar la ecuación directamente. Me acuerdo que esto tiene que ver con este coeficiente. Acá le da la letra. Le da la letra K. K. Área. Por el área. Por el salto térmico, ¿cierto? Por la diferencia de temperatura entre un lado y el otro. Y dividido la longitud L, por la que tiene que atravesar este calor. Entonces, como es aluminio, vengo a la tablita, busco aluminio 237. Las unidades, watt sobre metro por grado centígrado. El área sería esto 50 por 60. 0,5, 0,6 metro cuadrado. Y la longitud 0,0254 metros. El delta T. Ujú. Y el delta T, que son 6 grados, ¿no? Me olvidé. Sí, sí. 114 y 120, ahí está. 114, está bien. Sí. Bueno, entonces este metro se va con este cuadrado, este se va con este se va con este, y esto queda directamente expresado en watt. Hay que hacer esa cuenta y sería el resultado. A ver si hay alguno más ocupado. Este es sencillo. El que es por ahí copado es el 6, donde tengo dos cuerpos cuadrados, dos varillas cuadradas. Dice que son del mismo metal. De una forma se las pone como en esta, veámoslo como una configuración serie y la otra como una configuración paralela. Acá lo que comparten es el área esta, y cuando las pongo uno arriba del otro comparten el área esta. Entonces, ¿qué me dice? A través de ella el calor fluye a un ritmo de 5 joules por minuto. Eso es el H, ¿no es cierto? Joule por minuto es, si fuese joule por segundo, sería watt. Entonces me dice el H es 5 joules por minuto. Si la varilla fuera soldada por una de sus caras, como lo muestra la figura B, ¿cuánto tiempo tarda en fluir 5 joules a través de ella? Bueno. Está mal el dibujito de la flecha, ¿no? Va para el costado también. Si no, seguiría estando en serie. Se va para el costado. ¿Cuál? Para, borro. Dibujito 2. Sí. Tiene que ir para la derecha también, ¿no? Si no, sigue estando en serie. Si va a pasar por uno primero y por el otro después. No, pero no va del de arriba para el de abajo. Y eso sigue estando en serie. Vos Sí, querías sí. serie Sí. paralelo, tiene que ir para el costado. Sí, esta Sí. guía por eso mucho no me gusta, porque habría que acomodarla de nuevo. Ya tenés tarea entonces. Ahí Laura se ofreció, mira. Bueno. Entonces, tengo como dato la primera configuración. En el primer caso, H va a ser ¿qué cosa? El K del material, que no lo tengo y tampoco me dice qué material es. Vamos a ver si hace falta. El área,
que el área será esta de acá, ¿no? Es esta que tengo acá en contacto. Llamémosla A porque tampoco tengo el dato. La diferencia de temperatura, y sí, son 100 grados. Y la longitud de L, que tampoco la tengo. Esto me dice que vale 5 joules por minuto. Ahora, cuando estoy en la condición 2, Espera, un 2L, ¿no? Porque tenés 2L, 2L. dos varillas. 2L, ¿no? Un L acá y un L acá. Entonces, estoy en la condición 2, pongamos esto es H1, esto será H2. Y en H2 voy a tener el mismo K. Lo que cambia es el área. Ahora el área, ¿cuánto vale? Como son cuadrados, vamos a llamarle... A esto le ponemos un nombre. ¿No? Vamos a ponerle... Ah, déjale A, sí es lo mismo. No, porque ahora voy a tener... 2A. Porque está mal el Q, ¿no? Digo, va para la derecha. No, va de arriba para abajo, ¿no? Y eso sería en serie de nuevo, eso es lo Sí, que... sí, sí, bueno, sí, yo No, lo pero vi. hacemos en paralelo, para el costado, el calor. Entonces te queda dos áreas y la Ah, L vos decís sola. así, así y así. Claro, está Bueno, pasando así, para que sea en paralelo, ¿no? pero en realidad, Tiene como sentido. está escrito el problema, no es así, ¿eh? Claro, pero me parece que lo que querían ver era qué pasa en paralelo y qué pasa en serie. Por eso decía que quería que Bueno, se ponga espera el que vidrio. lo termino de resolver así, como está, para que nos dé estos 15 segundos. A ver si Bueno, nos da. Y después lo hacemos como me decís. Así da, no. Llamémosle a, qué sé yo, A esto. ¿No? Entonces, el área esa A, esta, será A por A. Esta área será A al cuadrado, ¿sí? Porque es cuadrado la varilla. Ahora, cuando estoy en la configuración 2, el área de contacto que va a ser L por A. ¿Ven? Es la longitud de la varilla por un ancho que vale A. La diferencia de temperatura es otra vez 100. Y ahora lo que tiene que transferir es 2 veces A, ¿está bien? 2 veces A. Eh, de la ecuación de arriba, yo puedo saber que K por A por 100 sobre 2 es igual de acá, que puedo decir que K por A cuadrado. Espera, a ver si me sirve o no me sirve. y te va a faltar L, me parece. Sí, y abajo el A se me va. Sí. Yo quiero transferir 5 joules. Para mí, para esto te van a faltar datos, o L o A. Mm, 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 mm. No, únicamente que pase multiplicando el L. Ah, el espejo L. Espera, de arriba. Vamos a hacer así. Igual te va GP. a quedar una abajo que no conoces. Y sí, ¿no? No está el Parece. dato. No, por eso es lo que...
Pues la ponemos al agua, revisarla ahí. No, no está, es cierto. Para mí va el Q para la derecha. Y ahí sí se te va todo, porque arriba te queda en vez de A, te queda 2 veces el área. Puede ser, puede ser. Bueno, dejamos como opción 3 entonces. Lo que dice Lean es una, otra. Esto está a una temperatura T1 y esto a una temperatura T2, que eran 100 y 0. Y ahora, a diferencia de antes, ahora tengo el doble de superficie acá y la mitad de longitud. Antes tenía 2L y una superficie de contacto que valía A por A, ¿no? Ahora tengo el doble de ese A por A y la mitad de longitud. Entonces, nada, podemos definir un H3. Tampoco me va a dar 15, pero bueno. No, 15 no, pero Pero va a sale salir por lo menos. un H3 que va a depender del mismo K de antes por 2 veces A cuadrado por ese 100, que no sé por qué lo pongo, sobre un L. Y ahora, en comparación con esta ecuación del 1, yo sé que K por A cuadrado por 100 sobre 2L vale 5 Joule por metro, ¿no? Yo sé que K por A cuadrado por 100 sobre 2L, esto es igual a 5 Joule sobre metro. Entonces, esto lo meto en la ecuación de arriba. K por A cuadrado, pongo 5 Joule sobre metro. ¿Y qué me queda arriba? Un 2 Y otro 2. y el 2 de abajo, ¿no? El 2L. El 2L de abajo. K por A cuadrado. ¿Qué? ¿Y sobre 2? No, por 2, ¿no? No, por 2. Porque ahí no tenés el 2L, así que lo Claro, pasas para el lado. En realidad, si querés, usaste que K por A cuadrado por 100 sobre L es 10 joules. O 2 por 5 joules. claro. Y esto me da 20 en vez de 15, pero por lo menos me da un resultado. Para lo otro faltan datos. Hay que saber cuánto vale A, cuánto. Así, ¿y por qué da 4 veces más? Porque duplicamos el área y redujimos a la mitad la longitud. Por eso así se facilita este intercambio de calor entre T1 y T2. Ahora, mientras vos, no sé, yo... Sepan y busquen después si tienen ganas. A estas cosas, ven, también están en paralelo o en serie, como nos pasó con los resortes o como pasa con las resistencias. Entonces después uno directamente calcula cuál es la conductividad equivalente del sistema, ¿no? Que esté en paralelo o en serie. Y eso se da en un montón de lados. Por ejemplo, yo tengo una habitación con la estufita y afuera hace frío y quiero ver cuál es la conductividad de la pared. ¿Qué tengo en una pared? Tengo ladrillos, tengo el revoque, tengo pintura, tengo un montón de capas que tengo que atravesar, que sería como tenerlas todas en serie. Entonces uno calcula la conductividad del ladrillo, la conductividad del revoque, la conductividad de la pintura y atravesó todo eso, calcula una conductividad equivalente. Y ejemplo en paralelo sería que tengo un pedazo de pared con una ventana arriba. Entonces tengo que ver cuánto pierdo por la ventana, cuánto pierdo por la pared, ahí sería como un caso en paralelo, ¿no? Estoy pasando por a la misma vez por dos
superficies muy distintas. Y bueno, y se suman también en paralelo y en serie como las capacidades en general. Vos sabés que estoy mirando y creo que tenés razón, porque lo que te pide es el tiempo Ah, el tiempo. Ah, y es está bien. 4 veces menor, porque acá era 5 joules en un minuto, o sea, 60 segundos. Y este tiempo es 4 veces más chico, porque la U es 4 veces más fácilmente conducido. Acá H vale 20 joules por minuto, entonces para 5 son 15 segundos. Ah, está bien eso. Entonces No, está yo bien. pensé que contaba que era 5, quedaba 15 joules por minuto. No, me quedé No. caliente con el problema, ¿viste? Entonces está bien lo que decís vos. La flecha esa va para el costado, para que sea Claro, en paralelo y en serie, ¿no? Si no, era de vuelta en serie con un área distinta. claro, es así. Como hicimos el otro, pero en paralelo, como decíamos. Está bien entonces lo que hicimos. Está bien, sí, sí, pues ahora esto estaba bien, por ahí estaba mal el resultado de la guía, si era Joule por... O sea que este no va así. Ahí. Bueno, Y ahí hay lo de paredes compuestas que les decía, pero... ah, cuentitos para que sepan de qué se trata. Está bueno el de, si querés, el radiación, el de cuánto irradia un ser humano, que más o menos lo hicimos el otro día, ¿te acordás con lo que tenía que comer un tipo? sí. Acá hay algunos de convección. Sí, salténlos. Saltémoslo. Radiación. El cuerpo humano tiene una temperatura acá, el 16. Claro, para poner un ejemplo, después son todos usando la misma formulita, digamos, no hay mucha ciencia. Tenemos que acordarnos de la ecuación. La Admisibilidad, constante de Boltzmann por epsilon, por la diferencia de temperatura, men- vamos a poner, no, esto es T menos T a la cuarta. sí, El área, T, T ambiente, una cuarta, por el área. Y nada más. y nada más. Bueno, entonces dice, un cuerpo humano tiene una temperatura promedio de 37. Eso hay que pasarlo a grados Kelvin. Entonces, le tengo que sumar 237,15. Temperatura va a ser 37 más 273. ¿Nos olvidamos del el 15? Sí, no debe estar ese 15, no usa nada. 3710, 3710 y uno lleva 11, 2 y 1, 3. 310 grados Kelvin. Y dice que la temperatura ambiente es de 20, así que son 17 menos que esto. 293. 293 grados Kelvin. Entonces me dice que el área son 2,5 metros cuadrados. Esa está calculado más o menos la superficie de un ser humano, ¿no? Cuánta piel tenemos, digamos. Si es gordo como vos, tiene más piel. Sí. 5,67 por 10 a la menos 8. ¿Y el coeficiente este del cuerpo humano, dónde lo sacamos? Ah, cuerpo negro. Negro. 1. Así que es 1. La diferencia de temperatura, 310 menos 293. Bueno, Primero a la cuarta. ¿cómo? Ah, la cuarta. Cuarta y después Sí, resta. sí, 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 sí. salía. Así que vamos a hacer la cuantita. 310 a la cuarta menos 293 a la cuarta. Es un número horrible. Y Por tenés
Los 8 del otro lado. 5,67 exponente a la menos 8 por 1 por el área 2,5 metros cuadrados. Esto me da 264,38. Perfecto. Bueno, listo. Empecé a escribir, pero es más fácil hacer la cuenta. 264 watts. Nos dio 145 el otro día, cuando hicimos el cuerpo humano y las calorías que come. Bueno, capaz que come más de 3.000 calorías, entonces. Esto sería la energía que gastamos solo por irradiar, por estar a 37 grados. Para que me detecte la camarita infrarroja. Eh, Son todos iguales de reemplazar en la formulita. sí, Ahí hay una bombita, por ejemplo, qué sé yo. sí. Que Bueno, acá, claro, por eso es que las lámparas incandescentes consumen mucho en comparación de lo que es un LED, ¿no? Que vieron que las lamparitas uno las toca y quema. Entonces yo la verdad que no la quiero como estufa la lamparita, la quiero para que ilumine. Entonces toda esa energía que se usa para tomar temperatura del filamento, y por eso se pone incandescente y da luz, pero lo que sí es, una parte se va en calor, la mayor, y otra parte se va en luz. Yo lo que quiero es que la lamparita ilumine. Por eso ahora los LED con, no sé, 5 watts, tengo la misma cantidad de lux sobre una tabla que antes con una lamparita de 60 watts. Bueno, a ver qué nos dice este. Dice, la temperatura del filamento de tungsteno de una lámpara es de 2400 grados Kelvin. Sabiendo que la emisividad del tungsteno es de 0,35, calcula el área del filamento suponiendo que la temperatura es de 27 grados. Bueno, siempre de la misma ecuación, como dice Lem. ahora hay que despejar el área nomás. No hay mucho para inventar con No, él. no hay mucho. Es una sola formulita. Acá nos dieron la emisividad, nos dieron el sigma, nos dan la temperatura, nos dan el H, hay que calcular el área. Digo, Sí. El H son los 60 watts, ¿está bien? Por la duda, por si no se queda identificado. Bueno, no sé, no encuentro. Creo que no voy a poner este tema en el parcial. No, no sea malo, radiación. Fu, Bueno, inducción, a lo sumo, pero. sí, si pongo de calor, pongo solo de conducción. Así ya alineamos los esfuerzos. Bueno, no sé si los quieren leer y me preguntan alguno que tenga duda. Profe, buen día. Hola, Soy Betiana. No, yo, disculpe, entré tarde y no sabía si dieron tema nuevo o esto, están repasando eso y... que Ok. es transferencia de calor. Ah, bueno, gracias. Quedó grabado ahí. Igual, sí, no tomes calor, no seas mal. Bueno, no lo tomo, listo. Ya está. Transferencia no tomamos hasta la guía pasada. Bueno, buenísimo, gracias. Sí, sí, Sí. aparte que fue una clase así, una charla casi de café. Eh, ¿Quieren que hagamos ejercicio de otra cosa? Voy a ¿O en esperar que ese? ahí. Yo tengo una duda sobre el ejemplo de cómo calienta la hornalla. ¿Por qué es convección y no radiación? Sí, radiación hay siempre. Es Ah, inevitable que haya radiación. No la podemos evitar. Siempre que haya una Pasa que diferencia. si uno tiene una olla apoyada en la hornalla, el fuego, qué sé yo, no sé, lo apoyamos la radiación va a estar, pero va a ser menos importante que la conducción a través que del fondo de la olla, ¿no? Digo, eso, supongo que estará preguntando eso.
Y cuando uno habla de convección, en realidad está hablando, en general eso se ve más en el agua que está dentro de la olla, ¿no? Cómo se va calentando y se va moviendo el agua caliente, ¿no? Uno calienta. Uno tiene la hornalla por conducción y tengo la hornalla y la olla con agua adentro. En general la radiación ahí es muy poquita. ¿Sí? Ahí vamos, se nos ayuda con un dibujito, ¿no? Tengo la hornalla. En general, cuando uno piensa en la hornalla, piensa en una fuente que es el fuego, que está a una temperatura media fija. El fondo de la olla, esa chapita, hace conducción, o sea, el calor se conduce a través de la chapa de la olla, con lo que acabamos de ver ahora, con el área de la chapa, con la conductividad del material de la olla y demás. Y eso llega al agua. Y el agua, ahí sí hay mucha convección, porque se calienta el agua que está tocando el fondo de la olla. Cuando se calienta, se expande un poquito, se va para arriba y el agua fría ocupa ese lugar y por eso se arma eso de que empieza a circular, ¿no? El agua. Hay ese dibujito que hace Al. Digo, el agua más caliente en general en el medio de la ollita donde está la hornalla se va para arriba porque es más liviana y el agua fría baja, entonces ahora se calienta ese agua nueva fría que bajó y esto empieza a hacer lo que se llama convección, que es ese movimiento del agua. Y acá hay también un salto térmico, ¿no? Si yo toco la chapa de la olla, está caliente, el aire de alrededor estará un poquito menos caliente, si me alejo, estoy a temperatura ambiente. Hay como también un gradiente de temperatura. Bueno, nada, y me parece que el tema venía por preguntar acá cómo entre la hornalla y la olla se da por convección. Esto nada, la hornalla, el gas hace fuego, el fuego calienta el aire llega al fondo de la olla. No hay un contacto, no es que está tocándose un metal caliente contra la olla. Esa conducción es por convección. Lo que hay que tener claro es solamente hay conducción cuando las cosas se están tocando íntimamente. Si no, no hay. Si no se están tocando, no hay conducción. Entonces, siempre va a haber radiación. Y después el otro método acá es la convección entre la hornalla y el fondo de la olla. ¿Está bien? Está el aire en el medio. La radiación en general es el más débil, ¿no? Pero acá en nuestra vida cotidiana, después uno es un astronauta y como nadie lo toca, no hay aire, no va a haber conducción, pero va a irradiar igual, digamos. Y ahora se usan mucho estas estufas por radiación, que en realidad que se usan ahora tan de moda con todos comiendo afuera en los bares, ¿no? Son esas estufas que hay grandes cuando uno sale a comer afuera que sienten que te calienta la cabeza, pero en realidad no están calentando el aire alrededor nuestro. Es por radiación, nos pega a nosotros en la cabeza y se calienta la cabeza. Pero sirven para comer afuera porque si uno pone una estufa común, como afuera hay mucho viento, en realidad ese calor se lo llevaría el aire enseguida. Si fuese por convección como una estufa, cualquiera que las que tenemos adentro de nuestra casa. Esas por radiaciones tan buenas para usar en los bares, ¿no? Por radiación funcionaría el microondas, por ejemplo. Microondas. Ahí sí calienta más por radiación que por otro medio. Nada, eso lo que hace es hacer vibrar las moléculas de lo que estás calentando y lo calienta por fricción. Ahí pidieron el 20. 20. ¿Cuál es el 20? Pero de la guía anterior, me parece, de calorimetría. Ahora lo hago. Este no es el que subí, lo subí al Teams. ¿Cuál? El 10-20 que pregunta. Ah,
calor. El 10-20. No, de la anterior, esta es la Acá, otra. acá. ¿No es este? Esta. Sí. Se mezclan 15 kilos de hielo a -60 con vapor. Ahí está. Espera. Ahora, que no tengo espacio libre. Voy a limpiar esto. Si quieren, puedo probar mi técnica. Ah, bueno, dale. Vos lo haces por En, aproximación, así, vas para acá y para allá. en vez de probar, ¿se acuerdan que había un... Bueno, ahora lo que charlamos, pero digo, uno ahora miramos bien los datos. Ahí los puse. Muy bien. Son 15 kilos de hielo a -60. 15 kilos de hielo a -60 grados centígrados. 5 de vapor a 200. 25. 45 de vapor a 200 grados. En el estado final de equilibrio térmico, encuentre la temperatura, los componentes existentes y su cantidad. Digo, acá, ¿entre qué temperatura va a estar? ¿Cuántos casos posibles vamos a tener para el resultado final? Digo, así en los casos que planteábamos antes, ¿se acuerda? Entre 60 y 200. Claro, pero ¿cuántos casos distintos hay? ¿Cuántas ecuaciones distintas tendríamos que plantear? Y se acuerdan que en algunos casos nos iba a dar un resultado absurdo, en el otro no, y así. Hasta que encontremos una que no me dé un resultado absurdo y que sea el correcto, ¿no? Digo, la primera opción, esto va a estar entre -60 y 200 seguro. Entre -60 y 0 va a ser todo hielo. ¿Está bien? Todo líquido entre 0 y 100. A 100 voy a tener líquido y vapor. Y más de 100 todo vapor. ¿Están de acuerdo? Entonces sería de -60 a 0, y después de 0 a 100 y de más de 100. No, tenés de -60 a 0. 0. Eso es que ya sabrías la temperatura final, digo, ¿no? Si tenés agua y hielo es que está a 0 grados. Todo líquido es entre 0 y 100. ¿Se entiende? Líquido y vapor, ¿a qué temperatura va a estar? Justo a 100. Y todo vapor a más de 100. Espera que no me deja moverme. ¿Se entiende estos 5 casos? Sí, Uy, ¿no? se movió todo junto, la verdad. Sí, ¿Dónde está? ahora sí, profe. Gracias. ¿Cómo encuentra uno las contradicciones? Bueno, uno plantea la ecuación que aprendimos el otro día, por ejemplo, para el caso todo hielo. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? No conozco la temperatura final. Si esa temperatura final, yo estoy planteando el caso de arriba de todo, me tendría que dar una temperatura que está entre -60 y 0. Si me da una temperatura entre -60 y 0, es que está bien, eso fue lo que pasó. Si me da una temperatura de 20 grados, eso no va coherente con lo que yo planteé, así que ese método no sirve. Tengo que ir a otro caso a ver si me da bien o no. ¿Se acuerdan? En los que Sí. tengo el cambio de estado, sea a 0 grados o a 100 grados, ahí mi incógnita no va a ser la temperatura, pues ya la conozco. Mi incógnita ahí va a ser cuánta masa de hielo se hizo líquido, cuánta de líquido se hizo hielo. O sea, ahí mi incógnita va a ser la masa. Y después lo que me tengo que fijar, por ejemplo, si el resultado me dice que necesité que 20 kilos de hielo se hagan líquido,
va a ser un absurdo también porque solo tenía 15 kilos de hielo. ¿Se entiende? Ahí la duda va a ser la masa. La temperatura ya sé que es 0 grados, por ejemplo. Bueno, y así sucesivamente hasta ver cuál de todos esos casos me da un resultado que no tenga problema, digo, qué sé yo, que estoy buscando, que es todo, que está todo vapor a más de 100 grados. Encuentro la temperatura final y me da 140, bien, perfecto, estuvo todo bien, ese fue el caso. ¿Se entendió? No griten. No gritando. Sí, acá también está gritando. ¿Me siguieron hasta ahí lo que uno iría hasta hoy? Digamos, uno prueba los 5 casos hasta que en alguno encuentre que le dio un resultado que es compatible con lo que planteó. Lo que a mí, como no me gusta andar probando 5 casos distintos, voy por orden. Me fijo, así vengo como de una punta y de la otra, ¿no? Tengo el vapor de un lado, si quieren nos paramos en una esquina de la hoja y me paro en la izquierda con el hielo. Entonces digo, ¿qué pasa si derrito todo el hielo? Hagamos la cuenta. Esa que escribió Ale, ¿no? La masa de hielo por el calor específico del hielo y lo llevé desde menos 60 hasta 0. Me dio esa cantidad de energía. Hago la cuenta. Bueno, esta es la parte molesta. Alguno con calculadora que haga la cuentita. Y no sé cuánto da. Eso. ¿Qué lo hacemos? El calor 15, específico del hielo era 2090. 2090. Y la masa 15 son por 2090 por 60. por 60. Esto me da 1.881.000. Revisen la cuentita, o si falla una de estas cuentitas, estamos al horno. Sí, dio eso. Bien, perfecto. Positivo, ¿no? Porque es la energía que tiene que absorber el hielo para llegar hasta los 0 grados. Ahora me voy a, si quieren bien lejos, lo ponemos ahí a la derecha, si no molesta. El vapor. Vamos a ver, ¿no? Llevo todo el vapor a 100 grados. Vamos a poner ahí el Q, no sé. Ponerlo al costado, así venimos de 2 puntas distintas. Si no, después no nos vamos a acordar de quién es cada uno. O como dice el profe ahí, perdón, ¿no? Puso Q1 y a todo vapor Q5 le podemos poner. Podemos nombrar de 1 a 5, así nos queda. Sí, dale. Pero vamos a ponerlo acá al costado, como que venimos de la otra punta. Claro, yo en mi hoja puse así para no perderme. No le gusta el costado. No me dijiste, boludo, que entendí que no. Bueno, vamos así por renglón, vamos avanzando. ¿Esto cuánto da? Tenemos masa de vapor de 45 por 20, 10. Sí. Por menos 100 acá serían. 9.045.000 negativo, ¿no? Bueno, como ven, tengo mucho más calor el que le puedo sacar al vapor que el que necesitaba el hielo. Así que ahora voy a seguir del lado del hielo hasta que llegue a ese número. ¿Está bien? Entonces tengo que uso el calor, como que llevé el vapor hasta 100, entonces uso todo ese calor para el hielo, me alcanzó para... Entonces, para dice Leandro, como acá tengo 9 y acá tengo 1 o 2, sigo sacándole calor a esto, voy un paso más acá. Entonces... No, al revés. Sigo dándole al hielo, ¿no? Porque bueno, por eso sigo sacándole vapor y lo mismo da a hielo, boludo. O sea, me voy arrimando
Ahora lo llevo todo a 100 grados, ¿está bien? Para hacerlo líquido. Eso me decís. Sí, sí, por eso, digo, en realidad, sí, sí. Está bien. Ahora, Entonces, lo que me sobró, derrito el hielo. claro. Entonces vamos a poner un Q4, qué sé yo. Q4. Tengo la masa del vapor por el calor latente, ¿ahora está bien? Al revés, por eso te digo, Ah, derretí el hielo si te sobró calor del vapor. Eso. Pensaba que venías por acá abajo. Como es más grande el del vapor, me le Sí. vengo acercando con el del hielo para acá. Entonces borro esto. Y Entonces, profe, me confundí. ¿Cómo es? Si es más grande el del vapor, voy por el otro lado. Tenés que seguir por el hielo hasta que llegues al mismo número. Estos dos calores tienen que ser iguales, ¿no? Esa es la ecuación que escribimos siempre, que el calor que pierde uno tiene que ser igual al que gana el otro. Claro, como Q1 era Como el más chiquito, vapor le claro, saqué un montón, tengo que igualar desde el otro lado. ahí entendí, Y ahora gracias. derrito el hielo. Q2 es masa de hielo por 1,33 por 10 a la 5, ¿no? no sé. Sí, creo que sí. Entonces eran 15 kilos por 1,33 por 10 a la 5. Espera que haga la cuenta. Kilogramos, esto no sé. 199. No lo leí. 15 por 1,33 por 5. Ah, sí, 1.995.000 calorías. Entonces ahora vamos, que al hielo le saqué 3 millones y pico, ¿no? Casi 4. Todavía me falta un montón para llegar a 9. Ahora lo llevamos a 100, entonces. Sigo Entonces yendo lo por acá. llevo. Por ahí en alguna de estas me paso, entonces Claro. tengo que seguir sacándole al vapor, ¿no? Digo, por ahí ahora si llego a Q3. 100 es que me pasé. Masa del hielo por el calor específico del agua líquida vamos a poner, está a 0 grados y lo quiero llevar a 100. Por 100. Eso eran 45 por No, 4. 15, ¿no? 15. 15 15. El calor por específico era 4100. 16 por 100. 4196 era. 4.186, ¿no? 86, sí. Por No. 100. 6.279.000. Y ahora sumemos lo del hielo. Me parece que ya me pasé. Entonces acá tengo esto, más 1,9 exponente a la sexta, más 1,8 exponente a la sexta. 9,98 millones. Y acá tenía 9, 9, esto tenía disponible. Entonces como que me pasé. Ahora, si veo cuánto calor para licuar el vapor, a ver cuánto calor nos necesitamos para licuar todo ese vapor. Eran 45 kilos. El latente, claro. Y este no me lo acuerdo, está ahí en la guía, espera que lo busco así no te mueves. 2,26 por 10 a la 6. 2,26 por 10 a la 6. Esto da 101 millones. Por eso es una guarangada. O sea, ya me doy cuenta que
Si derrito todo el vapor, me paso. Así que el estado final, ¿qué va a ser? Va a ser a 100 grados, donde no derretí todo el vapor. Derretí solo el cachito que me haga falta para llegar al otro numerito. ¿Se entendió? Ahora acá hacemos la cuenta, pero digo, ahora sumo, ya tengo ahí todo lo del agua, todo lo del hielo, todo lo del vapor. Lo que tengo, la masa que tengo que derretir de vapor es solo la que necesito para compensar. Y no probé los 5 casos, digamos. A ver, vamos a la cuenta bien. Para el agua, ¿cuánto suma todo eso? Acá en estado líquido. No, Q2 más Q3, ¿cuánto sumaron? Q2 y Q3, 6, 279 más 1995. Esto es 8.274.000. Más 1881, ¿no? El primero. Más 188, más 1881000. Eso me da 10.155.000. Escribirlo ahí, 10 millones. Claro, para Q3 es a 100 grados. Acá tendría 10.155.000 para llegar acá a 100 grados. Y con el vapor era 9045, dice. Sí, 9045. Esto es viniendo de acá para acá, ¿no? Y de acá para acá, 9.045.000. Bueno, y ahora escribo la ecuación y despejo M, ¿no? Lo único que no tengo que licuar los 45 kilos. Me fijo qué masa tengo que licuar. Ahora escribo que 10.155 menos los 9 millones que le había sacado al vapor para llegar a los 100 grados. Menos lo que le voy a sacar para licuar, una masa de vapor que no va a ser toda, porque si no me paso para el otro lado, por el latente de vaporización. Igual a 0. Espera, estoy en 100, esto es lo que viene del hielo, esto es lo que está en 0. O sea, lo que gana el hielo más lo que pierde el vapor tiene que dar 0, ahí despejo la masa. Y acá ya sé dónde estoy, digo, no tengo que haber probado los 5 casos distintos. A mí me gusta más así. Queda Bueno, en gustos. Si no, probaban los 5 casos y se fijaban que este les tenía que dar bien. esto es 1.110.000 y el calor latente de vaporización era Ahí está, ya. 226. 26 a las 0,49 kilogramos. 0,49. Me parece raro, ¿no? Vamos a ver el resultado. 0,40. No, tiene que dar 1 y pico. 1,8. Volvamos a hacer la cuenta. 1 millón menos. Bueno, por ahí es eso, qué sé yo. Si no hicimos mal la cuenta, alguna de las Ahora cuentas. hicimos una intermedia, mal. Claro, pero bueno. Bueno, ahí alguien anotó 6.279.000, está bien. 1995 está bien, parece que les dio todo ahí. Y está bien esto que hicimos nosotros. A ver, esto es lo que le sacamos
lo que le dimos al hielo, que chupó el hielo para llegar a 100 grados. ¿No? Sumamos 1, 2 y 3 acá. Sí, ¿no? 1881. Vamos a hacer igual. 1881, tiqui tiqui tiqui, más el Q2, 1995, 000, más el Q3, 6 millones, 279, 000. Sí, 10.155.000. Está bien. Y estamos a 100 grados. Ah, Y pero a- falta vaporizar ese. Falta hacerlo vapor, ¿no? Eso. ¿Qué cosa? Eso que está a 100 grados. No, porque al final el vapor se va a hacer agua, ¿no? Porque nos sobró del lado del vapor. Ah. Después tenemos. A revisar la de la Q5, que no la habíamos revisado, que es la única que no hicieron los chicos acá. Masa de vapor, 5, 45. Por específico, 2010. 2010 por 100. Por 100. Me dice que es. Ahí me avisó. Si la cuenta está bien hecha, pero ahí dijo algo Rocío. Ah, es 333, claro, acá el Q2 está mal. Ah, Es 3,33. Esperemos que no nos pasemos para otro lado, pero creo que no, porque igual tenemos 100 millones para derretir el vapor, así que no. entonces sería Eso es lo que 15. decía, acá hay muchas cuentitas, donde agarramos en una, es un desastre. Eso da 4.995.000. Entonces acá ahora. Vamos, nos pasamos de 9, pero igual si derretimos todo el vapor son 100.000, así que estamos en la misma. Estamos en el mismo caso. Vamos de vueltas a esa cuenta. 1.881.000 más el Q2, que es 4.995.000, más el Q3, 6.279.000. 13.155.000. Fíjense que derretir el vapor eran 100 millones, así que igual seguimos en el mismo lugar, ¿no? Nos pasamos de los 9 millones, pero si derrito todo el vapor, me paso de vuelta para el otro lado con 100 millones más. Entonces ahora son esto menos 9.045 dividido 2,26 por la sexta. 1,8 me da ahora. Perfecto, ahora sí, está bien. 1,82 kilos. Bueno, no sé si se entendió la diferencia entre hacer todos los casos y probar cuál da absurdo que esto. Esto lo hacen una sola vez, digo, no tenemos que andar probando. Pero bueno, alguno preferirá plantear los casos. Maxi, que va siempre conmigo, prefiere plantear los 5 casos y ir viendo cuál le da absurdo, cuál no y demás. Fíjense que lo que preguntaba era, en el estado final encuentre la temperatura, ahí ya sabemos que estamos en los 100 grados, ¿no? Donde coexisten vapor y agua, y los componentes existentes y sus cantidades. Bueno, componentes existentes son vapor y agua, y las cantidades eran, bueno, los 15 kilos de hielo que hicimos agua, más el 1,8 que acabamos de hacer del vapor al agua, así que me quedan 16,8. Y al vapor le saqué 1,8 kilos que los hice agua, ¿no? Claro. Estos son los 15 kilos de hielo más 1,8 kg que salió de vapor y se transformó
en líquido, ¿no? Acá. Antes eran 45, menos 1,800 kg, queda 43,18. Bueno, ese 1,8 vino acá y aumentó la masa líquida, ¿está bien? Y de hielo no quedó nada, por supuesto, Claro. porque estamos a 100 grados. Ahora, estos Q1, Q2, Q3 que nosotros dijimos, en la ecuación no son más que los sumandos. Si hubiésemos ido por el lado de eso de corroborar y verificar si es coherente la solución. Digo, son los distintos sumandos que habría que poner en esa ecuación y bueno, y lo que va cambiando son los estados posibles. Entonces, hacemos todos los sumandos, no nos dio. Bueno, hay que hacer otra vez ahora, pero con distinto caso hay que cambiar la temperatura o la masa y hay que hacerlo 5 veces lo mismo. Acá es como que tenemos, él dice Leandro, está bueno porque si bueno, yo hago la cuenta una vez y voy evaluando. Algo en el medio. Claro, Igual tampoco es que el otro lo hacen 20 veces, porque ya calcularon que son los mismos sumando. Digo, ya los tienen, la cuenta la van a tener hecha por ahí, pero qué sé yo. Siempre son las mismas cuentas. Es llevar el agua de menos tanto a 0. No. ¿una pregunta? Muchas gracias. No. Se entendió. Opa, estamos muy visitados. ¿Se puede hacer el café? Es musical todo tu... Está el timbrecito. Ahí está la jefa. Muy bien. Okay. Bueno, terminamos la materia, chicos. A partir de ahora, consultas, lo que queda de hoy, si alguno tiene otra duda, o el martes todo consulta, el miércoles, perdón. Miércoles, no consulta. Y sábado el examen. Tal cual. Se acabó. Después, si me quieren decir qué podíamos mejorar para que se entienda más fácil la materia, para mí es bueno, es nutritivo. Si hay dudas, Profe, ahora, una pregunta. sí. ¿Habrá ejercicio, esos PowerPoint con ejercicios resueltos de hidroestática o de rígido? Ah, sí, lo subo, me olvidé, dejé de subir en algún momento. A ver, ahí pongo, ya los pongo. Teams. O el Teams. De hidrostática faltaron ahora. Files. Fluidos. Pongo hidrostática e hidrodinámica, pongo de los dos. Ok, gracias. Va, todos los que haya también. A ver, esperen, guíenme porque ya no me acuerdo. ¿Qué es lo que falta, Brenda? Hidrostática, hidrodinámica y qué más. De rígido creo que hay. Hay 2 de rígido. De calor no hay ninguno, me parece tampoco. Igual, traten de verlo después de dar vuelta un rato al ejercicio. Claro, es para ver si estoy pensando bien o si forcé todo para que me dé el resultado. Esta semana voy a reforzar con una docente las clases de consultas. Así que después les escribo acá en el chat por si necesitan conectarse de intermedio antes del miércoles o después del miércoles. O bueno, escriben acá y yo los leo también. Si mandan a WhatsApp, lo leo más seguro. Ahí los subí, ya los ven. Si no, a ver de qué otro falta.
Sí, ahí ya se ven. ¿Y alguna otra unidad que no hayamos? Ya le perdí el... De estática y elasticidad creo que no hay nada, pero no sé si habrá PowerPoint de eso. Estática. Hay uno acá, vamos a ponerlo. Copy. Ahí cayó el de estática. Sí, ahí cargó. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos dulces. Ya le estamos robando a otro docente. De movimiento oscilatorio, no hay. Movimiento oscilatorio. Bueno, tengo 3 de movimiento oscilatorio. Copy. Ahí va. Sí, la clase del miércoles depende de ustedes, ¿no? Lo que hagamos. ¿Está bien? Llegó oscilatorio. Sí, ahí yo. Ah, y acá ponen en el chat ondas mecánicas. Ondas. Ondas mecánicas. Bueno, Ondas. 3 de ondas. Mira. 3. Copy. Ping. 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 Avísenme si llegan. Ah, preguntaba el recuperatorio. Lo hacemos el miércoles directamente. El Sería recuperatorio va a tener que ser asincrónico, como se decía antes, porque miércoles y sábado vamos a estar tomando las validaciones. Claro, por eso es que no se promociona. Eso es Claro, o algo sea, en que... vez de estar tomando a los que pueden promocionar, a ver si llegan a promoción o no, y los que tengan que recuperar tendrán que... No sé cómo hacer el recuperatorio, pero tendrán Posiblemente que... es rehacer el mismo examen, Y los que tienen pero de que forma recuperar sincrónica. primero, bien. Por eso es que no hay recuperación, porque es como hacer bien los ejercicios. Los que les fue mal en el primero, lo mismo. Y lo mismo, pero no le fue a nadie mal. Ah, muy bien, qué docentes. O qué alumnos, supongo. Ojalá, profe. Alguno nos quedó ausente, profe. Ah, bueno, qué Ah, docente, cierto. Bueno, yo miraba las notas, digo, nadie sacó menos de 4. No, porque no llegamos, por eso. y eso no sé, entonces, que vuelvan a hacer el mismo que antes. Bien. Sí, sí. El miércoles terminamos de cerrar todo, me parece. Bueno, y el miércoles, lo que les decía, el miércoles dependemos de que vengan con las dudas, van a compartir o preguntar más a ustedes que lo que nosotros vayamos a proponer, ¿está bien? Sí, después, no sé, les mandaremos un cronograma para las entrevistas, alguno el miércoles, otro el sábado, ¿no? Sí. Vamos a estar
minutito para llenar las actas. ¿Cómo me explotás? Todo eso me lo mandás a mí, ¿te das cuenta? Yo estoy haciendo el del otro, que Maxi no sabe ni entrar al... Profe, y pregunta por la respuesta de los TPs, digo, van a estar más o menos para la Ahora me fecha. tengo que poner a hacer eso. Ah, bueno, Por eso me gracias. explota, Yo Leo. diría que si no les mandamos nada es que estaban bien, digo, porque si no vamos a tener que estar todos preguntando. No, pero le confirmo, así se quedan tranquilos. Ah, está bien. Sí, así se quedan tranquilos que lo recibí y que lo vi y que está bien. Bueno. Y si hay algo que corregir, les aviso. Un Bueno, correo. gracias. No, nada. Bueno, nada, entonces. Profe, le hago una consulta. Sí. Ajá. Más o menos fecha de final, ¿ya sabe? O sea, Sí. sé que había había una fecha fines de julio, creo, y unas principios de agosto. 29 de agosto, de julio. 29 de agosto. Espera que busco los correos. El Sí, sí, está bien. 29, el otro no sé. Ah, acá no lo tengo. El otro creo que era el 8 de agosto, ¿puede ser una cosa así? A mí no me llegó. Ah, ¿Qué? no me dijo el 29, pero no. La otra no la sé. Espera. En la página del UNLAM no aparecen, pues ahí Sí. son muy... ¿Y cuándo uno se tiene que anotar para el final? Porque como no rendí nunca al final, no sé cómo es. Creo que si la terminás de cursar ahora, quedás inscripta automáticamente. Me parece, ¿eh? ¿Para la fecha del 29 o para la del 8? No sé. Para las dos, porque lo toman como una única... Es un llamado, entonces para este llamado creo que es así, pero... Ah, ahí está, ¿ves? Generalmente quedas inscrito para el primer llamado, eso es lo que dice Marcos. Entonces para el 29 por las dudas. Eso no Sí. sé dónde se averigua en alumnos, porque nosotros en realidad no tenemos que ver con las inscripciones. ¿Dónde No. averiguan? El otro es el 8 de agosto. ¿Y en ese también estaríamos inscriptos, digamos, al 8 de agosto? Sí. Sí, porque a las dos fechas, las dos mesas están dentro del primer llamado. Y vos podés independientemente presentar a una o a otra. Yo, la verdad que no sé, fue cambiando eso. Antes vos tenías que elegir en qué fecha. Ahí Alejandro dice que sale en intraconsulta, que lo podés mirar. Porque Ah, claro, nosotros no tenemos mucho que ver con eso es ya de administración de la Facu. sí. La intraconsulta no tenemos nosotros, ese es de los alumnos, así que ahí, por ahí, mira. A los dos quedamos inscritos. Claro, y después cuando, suponete que decidís no presentarte ahora y te vas a presentar en diciembre. En algún momento tenías que elegir en cuál de las dos mesas te ibas a presentar. Después establecieron que vos te anotabas a una y te podías presentar indistintamente en cualquiera de las dos. Para eso yo me reservaba el acta, no lo entregaba. Y si vos te anotaste en el primer llamado y venías en el segundo, la primera mesa y te anotaste el segundo, nada, te anotaba en el acta vieja. Después dijeron que eso no iba y que teníamos que respetar la fecha de cada llamado. Entonces eso como que va cambiando y no lo decido yo, me voy enterando así al azar. Por ahí me entero y por ahí no. Entonces, ¿qué hago? El acta la entrego en la última fecha de parcial, de examen final. Y ahí completo todo. Si te presentaste, no, como ausente y otra cosa. Pero para anotarse, sí, debe ser todo Para por el anotarse, sí. consulta, porque nosotros no podemos anotar a nadie, ya nos llega el listado con los que están inscritos. Claro. Sí, es así. Todavía no están los listados. Claro, estarán después de que terminemos el cuatrimestre, porque ustedes quedan directamente anotados de forma automática. No mire cuántos somos. Ay, 16. un poquito. Bueno, Bueno, hagan muchos para el miércoles. sí. ¿Dudas ahora? ¿Preguntas o algo?
¿En qué lo estamos haciendo trabajar? Profe, yo tengo una duda, pero es de resolución de ejercicios. Cuando dicen que empujan al péndulo con tal velocidad, o sea, esa velocidad inicial es la máxima, ¿no? Claro. Ya que lo empujan desde su posición de equilibrio. En No, general, si no lo aclaran, que dice, tenés un péndulo y lo empujas con una velocidad, y la velocidad máxima que va a tener después cuando vuelva a pasar por el medio. ¿Sí? Okay. A menos que te digan que lo corrió y de ahí lo empujaron. Eso tendría que estar bien claro en el enunciado. Vos por ahí lo llevás a una amplitud y después también lo empujás. Podría ser también. Pero Claro. claro en el tenés que tener en enunciado. cuenta que la velocidad máxima está siempre en la posición de reposo, ¿no? Como dice Lean, si vos lo separás y desde ese momento lo acelerás, entonces no está en reposo, va a tener una energía potencial, si será gravitatoria o será en el resorte, una energía potencial más una energía cinética. Cuando pase por la posición de equilibrio, no tenés esa energía potencial, está en el equilibrio, es toda energía cinética, entonces ahí tenés la máxima velocidad. Que va a ser más grande que la que le diste si lo empujaste cuando ya estaba corrido, pero sí, eso en el enunciado tendría que estar claro, digamos, en un problema. Sí, sí. Barili Alejandro, si te llegó el TP. Sí. Gracias. Bueno, voy a prender fuego. Uy, qué bueno. Salgo para allá. Tengo un cumpleañito en una plaza. Muy divertido. De 7, de 8 ya. Y Bueno, ya pasa. hablas con los papás. Bueno, chicos, no hay más dudas, nos vamos a hacer el fuego, en serio. Buen fin de, profe. Buen fin de. Buen fin de, Pasen, chicos. estudien mucho, que el miércoles ya termina. Último esfuerzo. Tal cual. Bueno. Bueno. Si tienen dudas, escriben. Por acá, por WhatsApp. A ver si lo esperan el miércoles si quieren.